Hola, bienvenidos a Yulisa Pregunta. Hoy más que nunca se hace imperativo entender el tema de la salud mental. Sobre todo, estamos iniciando un nuevo año y si usted se ha propuesto que este año sea el año donde usted vive la mejor calidad de vida, debemos empezar por ahí, por entender exactamente qué sentimos, cómo lo sentimos y cómo podemos hacer para vivir una vida plena. Y para ello nos acompaña el doctor psicoterapeuta Atilio Méndez Puello. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Un placer para nosotros tenerlo. Vamos a comenzar hablando acerca de la salud mental. ¿Qué es lo que se define como una buena salud mental? Mire, eso es una excelente pregunta para empezar y yo me atrevería incluso a decir hasta retadora. Yo creo que es importante, digamos, delimitar, o más que delimitar, separar un poquito el término, porque cuando nosotros hablamos de salud hay que ver desde qué eje lo estamos mirando. Si nosotros hablamos, por ejemplo, si definimos solamente la salud como ausencia de una patología, o sea, de una enfermedad, pues bastante simple de definir. Si yo no tengo ningún trastorno psicológico, pues estoy sano. Pero realmente lo que se ve día a día en consulta no necesariamente es un trastorno. Se pueden ver simplemente rasgos, se pueden ver simplemente síntomas, como no tiene que estar necesariamente definido dentro de ese marco. Entonces, por lo menos desde el planteamiento como yo lo veo en mi práctica, nosotros no trabajamos la salud en el sentido de enfermedad. Un médico, por ejemplo, él ataca la enfermedad. Él identifica un virus con una pastilla y trata el virus directamente. En psicología es un poco distinto. Nosotros trabajamos con seres humanos. Y lo que implica la salud mental, hablando ya de seres humanos, no es ausencia de patología, es simple y llanamente sufrimiento humano. La persona que está frente a ti es una persona que está sufriendo, sea por lo que sea que esté sufriendo. Entonces el trabajo que nosotros hacemos es acompañar a esa persona en ese sufrimiento y quizá ayudarla a que, yo no sé si decir que sea un poco más adaptativa, pero a tomar una posición distinta frente a ese sufrimiento que está viviendo. Entonces, yo creo que a partir de aquí surge otra pregunta. Porque yo pudiera decir, bueno, si lo que yo trabajo, si dentro de la salud mental entra el sufrimiento humano, por la salud mental plena es la ausencia de ese sufrimiento, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso es como simple, ¿verdad? Eso no existe, doctor. Bueno, eso es curioso que tú lo digas porque realmente hay que distinguir unos términos que estas son discusiones que se han tenido ya desde hace varios años. El sufrimiento, dependiendo de cómo lo veamos, yo quizás soy un poco hedonista en esta perspectiva, pero yo no veo el sufrimiento como, digamos, un punto central de la experiencia humana. Sí puede haber momentos en los que uno sufre, pero eso no quiere decir que es la naturaleza del ser humano. Lo que sí es dentro de lo natural es el dolor, que es distinto del sufrimiento. No es lo mismo, si hablamos, por ejemplo, en términos médicos, un tema agudo, algo que sucede en el momento, no es lo mismo que a mí me duele una pierna, ¿verdad? Sí. Eso me duele hoy, o me duele mañana, o me duele durante una semana y ya, se me fue y ya yo lo traté y ya se acabó. No es lo mismo a yo decirle a una gente, por ejemplo, yo le pregunto, ¿tú sufres de la espalda? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con eso? Que esa gente le duele tiene la espalda, años, claro. luchando con eso. Entonces, yo creo que es una distinción importante a tomar en cuenta, digamos, en lo que nosotros vemos en consulta, el plazo de tiempo que se vive, el grado de sufrimiento que se vive. No es lo mismo una persona que está triste, quizás se le dificulta un poquito trabajar el día de hoy o hace menos cosas en el trabajo, a una persona que no se puede parar de la cama, por ejemplo, a diferentes grados. Es un poquito más complejo ese tema, ¿ves? Pero más o menos por ahí que va la cosa. ¿Cómo entonces podemos definir, estoy pasando por un proceso de tristeza, ¿verdad? O estoy sufriendo de una depresión? ¿Cómo puede la persona tener una alerta y decir, bueno, ahora me toca buscar ayuda? Bueno, mira, con la depresión como con cualquier otro síntoma, como con cualquier otra patología, es importante, pues, prestar atención a los síntomas que yo siento. El grado de sufrimiento que estoy viviendo, cómo me afecta en mi funcionamiento en el día a día, y si hay algo, y si tengo la fuerza para afrontar este tema o no. Hablando ya, cambiándolo un poquito de depresión, por ejemplo, ansiedad, uno se pone ansioso en el día a día. Incluso la ansiedad puede funcionar como un motor para realizar tareas.
ay, tengo que entregar esto, o tengo que hacer aquello, y tú y lo hiciste y saliste de eso, ¿verdad que sí? Ahora, si eso, por ejemplo, me paraliza, o me entro en un ataque de pánico, los ataques de pánico son una cosa horrible. Sí. Entonces ya ahí yo me doy cuenta, bueno, esto es algo que pasa a mayores. O sea, esto es algo grave, hay algo importante aquí que yo tengo que atajar. Si yo tengo un ataque de pánico un día, pues ya uno se le prende las alertas. Esto no es normal, esto nunca me ha pasado. Ya ahí uno se da cuenta. Y si se repite a lo largo del tiempo, tú dices, bueno, me parece que no es algo que yo pueda hacer solo, ¿verdad que sí? Claro. Entonces ahí yo busco ayuda profesional. También las redes de apoyo son muy importantes. A veces uno está muy embaucado en el día a día o simplemente hay personas que, hablando de ese tema de la depresión, por ejemplo, no constan, vamos a decir, con la fuerza para poder ellos mismos levantarse y, digamos, hacer lo que se tenga que hacer. Como dicen los americanos, pull you by your boots, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, las redes de apoyo son muy importantes también, hablando de salud mental. Es importante tomar en cuenta, retomando este término de salud mental, si hablamos de salud médica, ya lo definimos como ausencia de patología, ¿verdad que sí? Uh-huh. Hay una perspectiva un poco más moderna que no se enfoca tanto en la patología, sino en la perspectiva biopsicosocial. O sea, yo tengo una salud biológica que tiene que ver con mi cuerpo, que si la presión de la sangre, que si el colesterol, etc. Hay una salud psicológica, viene siendo como yo me enfrento a mi día a día, las emociones que vivo, las dificultades que tengo, cómo me adapto a mi entorno. Y hay una parte social. Y cuando una de estas cojea, pues tú sabes que es muy probable que cojea alguna otra. Un ejemplo que te puedo dar perfecto es la soledad. Uh-huh. La persona cuando está sola, es una caída en picada. Una persona que vive en soledad se deprime o le aparece algún otro trastorno. Y cuando aparecen ese tipo de cosas, el cuerpo, por ejemplo, la depresión, el cuerpo literalmente se deprime en algunos casos, bajan algunos niveles, empiezan a aparecer enfermedades, empiezan a aparecer ciertas dificultades y al final del día es un tema de depresión que estamos trabajando. Eso no quiere decir que si por ejemplo yo empiezo a sufrir de la presión, por ese tema de depresión, hay que atacarlo con un médico, eso también. Pero al final del día ya se vamos a decir de ese aspecto psicológico de la salud y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Algunas señales que podamos decir, bueno, esto me está pasando, puedo definir en mi aspecto, en mi vida diaria, que esto no es normal. ¿Cuándo es que debo tomar la decisión de buscar ayuda, de asistir a un psicólogo? Yo creo que ya, bueno, esto es una opinión personal, pero realmente yo creo que tan pronto tú dices, para mí esto no es normal, ya es una señal muy importante. Y yo creo que es muy importante porque en psicología se distinguen mucho síntomas, se le dicen egosintónico y egodistónico. Cuando algo es egosintónico quiere decir que no me molesta. Por ejemplo, hay personas que quizá en su relación con la familia o con su pareja pelean bastante. Pero dicen, bueno, eso es normal, eso lo hace todo el mundo, eso es algo egosintónico. Uh-huh. Esa persona sufre porque pelea, se incomoda, quizás se le queda el pique o tiene resentimiento guardado. Esa persona sufre, pero eso es egosintónico. No hay nada que le brinde una señal de alerta de, mira, es una problemática que yo tengo que atajar, que yo tengo que trabajar. Si es egodistónico, que es lo contrario, esto me molesta, esto me produce angustia, pues ya tan pronto tú estás en ese aspecto, yo creo que es momento ya directamente de ir a una consulta. De buscar ayuda. Importante. ¿Cuáles son esos aspectos de la vida diaria que nosotros podemos decir que nos pueden ayudar de manera constante y consciente a mantener una buena salud mental? Bueno, primera parte, la vida social yo diría que es muy importante. Nosotros los seres humanos somos seres sociales al final del día. Tener una vida social, un ambiente, un entorno que sea saludable para mí. Lo saludable en este caso es subjetivo. No necesariamente el tipo de relación que yo tenga saludable sea el tipo de relación saludable para ti. Uh-huh. Pero que tú encuentres ese tipo de personas con intereses similares y que puedan compartir un momento en el que tú, digamos decir, pueda desconectarte, como dicen aquí. Uh-huh. ¿Verdad que sí? También muy importante el ejercicio físico ayuda. Hay personas que practican la meditación, eso también ayuda. O sea, el estar presente. Incluso hay terapias centradas en mindfulness, que es estar presente en el momento, que ayudan bastante también a, digamos, mejorar esta salud mental, a mantenernos felices, en bienestar, que al final del día es de eso que se trata el proceso psicológico, que la persona encuentre el bienestar.
más que nada. Claro. Hay diferentes clases y diferentes etapas de la terapia. ¿Cuál usted diría que son las terapias más frecuentes que ustedes practican en su centro y que también pueden ser las que las personas que nos están mirando pueden tener acceso? Mira, los enfoques psicoterapéuticos han variado con los años. Ahora mismo se estila mucho la terapia cognitivo-conductual. Uh-huh. Eso parte un poquito, digamos que es la unión de la terapia cognitiva, que fue más o menos a mediados del siglo XX que salió, si no me equivoco, puedo estar equivocado con la fecha, y de la terapia cognitiva y la terapia conductual, es como la unión de las dos. También aparece la terapia psicodinámica, que es un poquito de la evolución del psicoanálisis, que también es otro tipo de terapia, un proceso psicoanalítico. También se habla de... Hay terapias humanistas, que hay diversos, entonces, digamos, tipos, enfoques terapéuticos. Está la Gestalt, está no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, está la humanista como tal, que es de quién, creo que de Beck. También existe, ahora está muy, digamos, tomando mucho auge el EMDR, que es un tipo de terapia donde se unen, digamos, experiencias sensoriales con lo emocional y se utiliza bastante para trabajar traumas específicos. Hay distintos tipos de terapia, también hay terapias para poblaciones específicas, por ejemplo, hay terapia de pareja, terapia sistémica familiar, hay incluso terapia sistémica individual, hay terapias para personas con diversidad sexual y así sucesivamente. Y todos estos tipos de terapias se pueden encontrar en este país. Hay profesionales que trabajan con diversidad sexual, hay profesionales que trabajan con trauma específicamente, hay profesionales que trabajan psicodinámicamente, hay profesionales que trabajan cognitivo-conductualmente. Si una persona está buscando un terapeuta en este momento, yo lo que diría es que más importante que el enfoque es, por llano y simple que suene, que el terapeuta le caiga bien. ¿En serio? Sí. Lo más importante dentro del proceso terapéutico es simple y llanamente la relación terapéutica. Que conecte el terapeuta con el paciente. Y el paciente con el terapeuta. Si tú tienes una relación sana, una relación que te ayuda a confrontar, no a confrontar, sino a vivenciar este sufrimiento, pues lo más probable es que esa terapia salga adelante. Más allá que cualquier enfoque que utilice el terapeuta, más allá que incluso la experiencia que tenga el terapeuta y más allá que cualquier técnica que utilice el terapeuta. Lo más importante o lo más básico dentro de un proceso terapéutico es la relación terapéutica. Entonces, si tú lograste eso con tu terapeuta o el terapeuta logró eso contigo, ya tienen, yo diría que la mitad de la carrera ganada. Qué bien. Hay diferentes tipos de traumas y diferentes tipos de problemas mentales, pero uno que a mí me llama mucho la atención, y es porque yo padezco de esto, es la fobia o el miedo extremo. Por ejemplo, yo le tengo un miedo horrible a las serpientes. Cualquier culebra, serpiente, cosa que se arrastre, que yo vea, me paraliza. ¿Hay algún tipo de terapia o hay algún tipo de ayuda para que yo pueda librarme de esa fobia? O cualquiera de las personas que nos están escuchando, si tienen alguna fobia, ¿se puede aliviar el problema de la fobia o el miedo extremo con terapia? Sí, claro que sí. De hecho, mucho más que, y no solamente la fobia, sino cualquier otra condición psicológica, el tratamiento psicofarmacológico ayuda bastante en muchos procesos. Pero lo que se ha visto es que la terapia psicológica produce cambios más, o sea, produce mayores cambios e incluso se mantiene más en el tiempo. En tu caso, por ejemplo, y el de muchas otras personas de la fobia, aparece... creo que hace no mucho tiempo, la terapia de exposición gradual es uno de los métodos que se utilizan. Me han hablado de esa, doctor, pero eso implica que yo tengo que ver la serpiente. Sí, eso es un reto, claro que sí. Eso es parte del enfoque cognitivo-conductual. Ya dependiendo del enfoque que tenga el terapeuta, pues puede ser distinto. En el enfoque psicoanalítico, por ejemplo, y también en el psicodinámico, digamos que la intervención o la forma de operar esa problemática es un poquito diferente. Lo que parte de la base de un proceso psicoanalítico o incluso de una terapia psicodinámica, es un conflicto psíquico. Un conflicto psíquico, entiéndase, cualquier cosa que te resuene psicológicamente. Lo que se parte entonces es, dependiendo del enfoque que tú sigas, por lo menos donde yo trabajo, se trabaja un poquito más el habla, lo que se dice, lo que el paciente dice. Vamos a decir que nosotros tenemos 3 registros,
por los cuales nosotros podemos experimentar, digamos, la vida. Está el imaginario, que no es imaginario de la mente, sino de la imagen, de lo que veo, de lo que percibo. El simbólico, que no es de símbolos, sino de lo que hablo, lo que digo, las palabras que utilizo, que también son símbolos porque las escrituras son símbolos. Sí. Y hay otro que es, digamos, real, que es un poquito más difícil de definir, pero algo que me ayudó bastante a definirlo es, por ejemplo, si tú tienes un paciente que está trabajando con gastritis, que hace úlcera, no es verdad que tú le vas a sanar la gastritis en psicoterapia. Porque es un problema ya físico. Exacto, porque la psicoterapia opera en lo simbólico, en la palabra. Sí, uno sí puede posicionar al paciente diferente frente a su enfermedad. Y eso incluso puede ayudarlo a que aparezcan, digamos, menos úlceras o menos crisis de gastritis, ¿verdad? Pero tú tienes que ir a un médico a trabajar eso. Entonces, digamos, ese campo es un poquito de lo real. No necesariamente la realidad, sino algo que no puede ser simbolizado, que no se dice con las palabras. Bien, entonces, a partir, digamos, de todo de este esquema, entonces se trabaja un poquito más ese es el enfoque psicoanalítico, un poquito más del lado lacaniano. Eso es lo que se trabaja, principalmente lo simbólico. Lo que tú dices en terapia, las palabras que tú utilizas tienen una carga. Tienen una carga afectiva, una carga de tu experiencia. Y en base a esas palabras, entonces se trabaja. Y por ahí lo que se dice que uno a veces dice más de lo que quiere decir, a veces sin darse cuenta. Por ahí entonces uno va encontrando ese conflicto y digamos que se desarma en el proceso terapéutico. Bueno, doctor, si yo tengo que ver una serpiente para yo poder librarme del miedo de la serpiente, no sé si eso pueda pasar. Bueno, pues te recomiendo un proceso psicoanalítico en tu caso. Así es. Tenemos, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también a nivel de América Latina. Yo he podido entrevistar a otros psicólogos en Estados Unidos, por ejemplo, que me hablan mucho acerca del tabú. De lo que implica que una persona vaya o no a un psicólogo, porque inmediatamente tú escuchas la palabra psicólogo, se asocia con que la persona está loca, la persona está mal de la cabeza y tenemos miedo de afrontar o de entender que quizás sí necesitamos la ayuda, precisamente por el qué dirán, porque la gente va a pensar que estamos locos. ¿Cuál sería la mejor manera o la manera más simple de nosotros educar a la población de que ir a un psicólogo o a un psicoanalista no necesariamente tiene que ver con que hemos perdido la cabeza, sino que estamos en un proceso que necesita cierta ayuda, cierta guía? Wow, eso es una pregunta difícil. Yo me atrevería incluso a decir que es una pregunta que se trabaja desde el Estado, desde las instituciones. Al final del día, el Estado juega un rol en la educación de la población. Yo, si por lo menos lo que se me ocurre y lo que pienso, de nuevo, quizá desde una visión un poquito hedonista mía, no sé si era correcto o no, pero sí lo veo yo, es enseñarle a la gente que sufrir no es normal. Exacto. Y que uno no es un santo por sufrir también, porque se ve mucho en esta sociedad, veo que la gente le da como un valor al sufrir. Al sufrimiento. Exactamente, como que esto me da cierta actitud o aptitud, o me da cierto estatus, o me va a garantizar algo en el futuro. Esto no necesariamente, esto probablemente no es así. Entonces, yo creo que si nosotros logramos eso, enseñarle a la gente que el sufrimiento no es lo normal, no es la manera usual de un ser humano operar, pues puede ser, o esperaría yo, que aparezca un cambio real frente a ese tabú. Claro que sí, y que pedir ayuda es normal, no es algo del otro mundo. Si a usted le duele una pierna, usted pide ayuda, usted va al médico, usted busca la forma de liberarse de ese dolor. Entonces, ¿por qué no? Si estamos sufriendo de depresión, si estamos con una tristeza que no nos permite hacer nuestras actividades diarias, ¿por qué no entonces pedir ayuda también? ¿Verdad? Sí, claro. Y desde el punto de vista de la diferenciación entre lo que es un psicólogo, un psicoanalista, a lo que es un psiquiatra, porque muchas personas se confunden con esos dos términos y son dos profesiones totalmente diferentes que abordan la salud mental de manera totalmente distinta. ¿Cómo podríamos diferenciar uno del otro?
El psiquiatra en primer lugar es un médico. Es doctor en medicina y es una especialidad en psiquiatría. El psiquiatra trabaja con procesos psicofarmacológicos. Hay psiquiatras que reciben formación psicoterapéutica y pueden hacer las dos cosas. Psicoterapia y un tratamiento psicofarmacológico también. El psicólogo es un licenciado que estudia psicología, que también tiene que hacer una especialidad, por lo menos en este país, para poder ejercer. Entonces, la diferencia principal, viene siendo, yo diría que en el manejo del paciente. Un psiquiatra solamente formado como psiquiatra, en lo que se va a fijar es cómo trabajan los médicos en el síntoma, en la patología, en la problemática. Y pues te va a poner te va a dar una prescripción, una medicación, tómate ese medicamento, ven el tiempo y vamos a ver cómo tú sigues avanzando. El psicólogo te va a ayudar a explorar ese sufrimiento. Te va a dar el espacio para tú desplegarte, para que juntos entonces puedan formar algo y salga algo de ese proceso que te ayude a ti a salir de ese sufrimiento. Esa es la diferencia. Perfecto. ¿Cómo nosotros podemos, por ejemplo, en el caso de una persona que esté sufriendo de algún tipo de problema mental, no sé, depresión, trauma de algo que le ha pasado en su vida y que no se haya podido liberar de ese trauma, ¿cómo podemos nosotros entender cuál es la manera o el especialista correcto al quien yo tengo que asistir? ¿Hay alguna diferenciación que yo puedo decir, ok, tengo que visitar al psiquiatra porque necesito esto, o tengo que visitar al psicólogo porque necesito esto, o son cosas que se pueden hacer de manera combinada? Mira, realmente si tú tienes una psicopatología grave, realmente cualquiera de los dos al que tú llegues primero yo lo veo o más o menos equitativo, porque si tú tienes una psicopatología grave, el psicólogo te va a referir a un psiquiatra al final del día. Y si tú tienes una psicopatología grave, el psiquiatra te va a medicar y te va a referir a un psicólogo. O sea, usualmente así es como se opera. Entonces, al final del día, tú siempre vas a llegar a donde tienes que llegar. Ahora bien, si nosotros nos enfocamos, digamos, en cómo elegir, de nuevo, al final del día, si nos vamos a un proceso psicológico, es el que te caiga bien. ¿Cómo sé entonces si mejor voy a un psiquiatra o si mejor voy a un psicólogo? Yo distingo bastante, por ejemplo, en el daño que tú te haces a ti mismo o el daño que tú haces a otra persona. Si tú eres una persona que está, por ejemplo, en riesgo suicida, que tú llegues a un psiquiatra primero, pues realmente es muy positivo. Tú puedes llegar a un psicólogo primero también porque te va a hacer una referencia, pero que tú llegues a un psiquiatra primero, pues no está mal. Si tú eres una persona adicta a cualquier tipo de sustancia y tú llegas a un psiquiatra primero, pues eso tampoco es un error. Al final del día, estas son profesiones, digamos, que se solapan, se compaginan una con otra y se ayudan entre sí. Entonces, el paciente al final del día que necesite una u otra cosa, va a llegar a donde tiene que llegar. Y si tú llegas, por ejemplo, de un psiquiatra y resulta que tú no tienes ninguna psicopatología grave y que no hay que medicarte, el psiquiatra te va a decir, aquí, claro, si es un psiquiatra con ética, te va a decir, aquí no hay nada que buscar, entonces vete donde el psicólogo. O quizás ni siquiera te refiera en ese caso. Dudo que te refiera, porque si tú tienes el psiquiatra es por algo. Realmente aquí me corrijo, pero probablemente tú llegas a psicología en este caso. Una de las desventajas de esto de la salud mental es que muchas veces estos síntomas o estas formas de sentirnos se mezclan o se confunden con otras cosas, pero yo siento que siempre es mucho más fácil identificar en nosotros mismos cuando algo está mal que identificarlo en nuestro alrededor, con nuestros familiares, hijos, familias. ¿Cómo podemos nosotros saber si tenemos en la casa a un pariente, a un familiar, un hijo, un esposo que está teniendo algún tipo de depresión o algún problema de salud mental, si esos síntomas son tan fáciles de ocultar? ¿Cómo podemos distinguir, y decir, mira, quizás esta persona necesita ayuda? Bueno, mira, aquí es importante distinguir porque nosotros, yo soy psicólogo, por ejemplo. Yo tengo una tarea de servir. Si usted es una persona normal, realmente usted no es el encargado mental de ninguna persona en su entorno. Si una persona lo está escondiendo, probablemente es muy difícil que uno se dé cuenta. Claro. Entonces, tampoco la idea no es crearle una paranoia a la gente. Yo tengo que estar atento a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero si una persona
sufre, usted la ve sufriendo, quizá en la queja tú puedas notarlo. Si una persona siempre se queja de lo mismo, quizás sea una queja, como dije anteriormente, egosintónica. Que crea que todo el mundo es así, ¿cuál es el problema? Y ¿a ti te parece, de verdad eso es normal para ti? O sea, tú tienes tanto tiempo hablando de este tema y nunca te ha producido ninguna duda. O sea, simplemente insertarle una duda en ese caso, por ejemplo. Y ver qué sale de ahí. Recordando que esa persona, ese pariente, ese amigo, esa persona interesada y empática no es un profesional de la salud mental, mental, no tiene una responsabilidad como tal, que simplemente está tratando de ayudar pues con humanidad y con empatía. Exacto. En el caso, por ejemplo, de los padres de jóvenes, de adolescentes, que se ve mucho, que se da mucho que adolescentes caen en depresión o caen en diferentes situaciones de salud mental y quizás los padres dicen, pero yo lo veía bien, él nunca me dio indicios de nada. ¿Cómo podemos nosotros entonces los padres identificar cualquier alerta? Como padres, principalmente los adolescentes, yo creo que es importante escuchar el chiste. Cuando hablamos de depresión, por lo menos. Sí. Uno puede oír muchas veces adolescentes hablando, ay, me voy a matar, jajaja, qué chiste. Pero si eso se te repite, si tú me repites eso todos los días, varias veces al día, yo creo que sería momento de revisar algo, porque no es... Nosotros, muchas veces los chicos te dicen, bueno, eso es normal, todo el mundo relaja con eso. Realmente no es normal. Uno no anda por la vida pensando, incluso no todos los adolescentes andan por la vida pensando, bueno, yo me voy a quitar la vida. Exactamente. Eso es una. La conducta, si un adolescente todos los días, y un adulto también, no se puede parar de la cama, por ejemplo, o tiene días completos que no se para de la cama, que por ejemplo ni siquiera se baña o deja de comer, todas estas son cosas que son señales de alerta. En el caso de la depresión. Si una persona, por ejemplo, que ya saliendo un poquito de la depresión, tiene ansiedad, constantemente incumple, digamos, con responsabilidades porque se frisa o por el motivo que fuere, esas son señales de alerta también. Y son cositas que uno puede observar y puede decir, mira, aquí hay algo. Vamos a donde el psicólogo. Sí, y pienso también que uno de los retos que existen es que, otra vez volvemos a lo mismo, que cuando uno le dice a las personas, mira, te voy a llevar a un psicólogo, te voy a llevar a un psiquiatra, se encuentra con ese rechazo, con ese stop, no, yo no tengo que ir ahí porque yo no estoy loco. Y sería bueno que la gente entendiera, ¿verdad?, que es igual la mente que un brazo, que un pie, que si algo no está bien, hay que ir al doctor, hay que ir al médico. Hablabas al principio acerca de esta forma de hablarnos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, porque a veces peco yo, de hablar en manera negativa? ¿Cómo esto afecta nuestra salud mental y cómo podemos librarnos de tener ese lenguaje negativo? ¿Cómo podemos aprender a quitar eso de nuestro vocabulario? Decir, por ejemplo, ay, qué estúpida, qué tonta, que ese tipo de cosas que van como que haciendo que uno se sienta menos cada día. Mira, en la terapia cognitivo-conductual, si yo no... Puede ser que se me haya olvidado el término específico, pero yo creo que hay un término que se llama pensamiento sustitutivo, algo así, que es... Uno realmente tiene un poquito más de fuerza. Yo sé que ahora estoy cambiando un poquito de tema abruptamente, pero voy a decir punto. Uno tiene un poquito más de fuerza en los pensamientos de lo que uno cree. Hay gente que, por ejemplo, piensa, yo no controlo lo que pasa en mi cabeza. O sea, eso aparece y ya no necesariamente. Uno quizá no puede controlar necesariamente lo que llegue, pero uno sí puede controlar lo que se mantenga. Entonces, un pensamiento sustitutivo. Si yo digo, por ejemplo, ay, a mí nunca me salen las cosas bien. Eso es cierto, o sea, a ti nunca te salen la cosa bien. Ciertamente es así, o te estás exagerando. Eso es tú introduces una duda ahí. O tú puedes, ya cuando tú te preguntas eso, entonces tú puedes introducir un pensamiento sustitutivo. Bueno, en este caso no me sale bien por tal y tal cosa. Claro, eso es más fácil dicho que hecho. Y realmente esta forma de hablarse, por decirlo de alguna forma, o sea, uno se habla y habla como fue hablado. Entonces hay marcas. Uno no se despoja de las marcas tan fácilmente.
Por eso estamos nosotros los psicólogos. Y por eso el proceso, digamos, psicoterapéutico es tan vulnerable. Porque cuando esas marcas se abren, entonces, o sea, para producir ese cambio se tienen que abrir esas marcas. ¿A qué te refieres con el término marcas? Eso es, por ejemplo, cosas que otras personas han instalado en nosotros. Por ejemplo, un padre diciéndole a un hijo todo el tiempo, es que tú eres un haragán, es que tú eres un haragán. Entonces ya teniendo ¿eso es una marca? Con marca yo me refiero, esa puede ser un buen ejemplo, pero yo me refiero a cualquier experiencia que me haya impactado afectivamente hablando. Cualquier experiencia que haya sido muy dolorosa, muy difícil, que me ha producido un gran sufrimiento. Okay. Puede ser X o Y. A mí en diciembre del 2018 no me dieron regalo de Navidad, dice un niño de 7 años, por ejemplo. Y a los 12 está diciendo que a mí nadie me quiere, que sí o qué. Ahí hay una marca. Puede ser algo tan simple como eso. No necesariamente estoy diciendo que por cualquier cosita va a aparecer una patología, pero te estoy dando un ejemplo vago. Exacto. Una marca de cualquier experiencia que afectivamente nos removió. Ahí aparecen experiencias como aparecen palabras. Y pues, el cuerpo, la mente, opera de esa forma. Es una cosa, tú estabas hablando ahorita de la medicina. También, esto es una analogía que a mí siempre me gusta mucho hacer. El médico, si tú vas al cardiólogo, por ejemplo, tú haces tu cita y él te dice, bueno, tú le dices, está pasando esto y esto y esto. Él te dice, bueno, yo necesito chequear el corazón. Porque eso es lo que yo trabajo, el corazón. Entonces vamos a hacer este estudio. Y con eso yo voy a tener la información del corazón. La mente no es un órgano específico. Yo no puedo decirte, bueno, vete y hazte ese estudio y yo vuelvo. Sí, y tú vuelves y ya. Estudiate la mente y después cuando tú vuelvas yo te receto. Exacto, y ya se acabó. No es así. Entonces, la forma que la mente tiene, digamos, que nos permite a nosotros que estudiarla y trabajarla, es con las palabras. Entonces, todo eso que tú dices en consulta, que tú te dices a ti, te dice algo de tu mente. Y con eso es que nosotros trabajamos. Y es que nosotros lo atajamos y lo trabajamos juntos. Perfecto. ¿Cómo podemos entonces en este año trazarnos una meta, ¿verdad? De poder prestarle más atención a nuestra salud mental. Bueno, yo creo que recaemos en el mismo punto del sufrimiento. Si usted está sufriendo, que sepa que no tiene que sufrir. Sí, ¿verdad? Que tiene la oportunidad de vivir mejor, de sentirse bien, de vivir en bienestar, y que los profesionales de la salud mental pues, están aquí precisamente para eso. En inglés hay una frase muy usada en el tema de salud mental que es "It's okay not to be okay". Está bien no estar bien. So, si usted no está bien, busque ayuda. Sí, que tú sabes, para mí es muy curiosa esa frase. Es cierto que es una frase que ha ayudado muchísimo, digamos, a desmitificar este tema de la salud mental, pero también yo lo encuentro a veces como una frase de doble filo, porque te dice, it's okay to not be okay. O sea, si tú estás mal, pues no le pares. Que eso es, fíjate lo chulo que te dije hace un momento, que uno a veces dice cosas de más. Exacto. En esa frase uno puede... La interpretación es el punto, ¿verdad? Cómo usted lo interpreta. Exactamente. Entonces ya en esa frase uno ve un poquito ese tema. Hay otra frase también que a mí me gusta mucho, que también es en inglés, que dice... shared happiness is double happiness. Y ¿cómo es? Shared sadness is half a sadness. O sea que cuando compartimos la tristeza es la mitad de la tristeza para mí, claro. Pero cuando compartimos la felicidad es el doble de la felicidad. Exactamente. Bueno, entonces a compartir más felicidad y menos tristeza. Doctor Atilio Méndez Puello, un placer haberlo tenido con nosotros en Yulisa Pregunta. ¿Cómo pueden las personas conectar con usted a través que se hace sus redes? Muchísimas gracias por invitarme. Para mí un placer. Me pueden seguir en Instagram. Mis redes son Atilio Méndez PSI. Atilio es un nombre extraño, se escribe con doble T. A-T-T-I-L-I-O Méndez PSI. Yo consulto en Centro Lau los sábados en la mañana y en Psicológicamente los lunes en la tarde. Perfecto. ¿Y no hay una edad límite para consulta? ¿Atiende a niños, Yo adultos? atiendo a adultos principalmente.
Perfecto, pero ahí en el Centro Lao también atienden a niños. Hay profesionales para niños, hay psiquiatras también, sí, hay de todo, para todo el mundo. Perfecto, como debe ser. Un placer haberlo tenido con nosotros acá en Yulisa Pregunta, que se repita la visita porque este tema es bastante amplio y tenemos que seguir cubriendo y seguir informando a la gente acerca de que está bien pedir ayuda de vez en cuando. Bueno, muchísimas gracias, estamos aquí a la orden. Gracias, un placer haberlo tenido. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en una nueva entrega de Yulisa Pregunta.